grabar. Bueno, hoy continuamos. La dinámica es intensa. Hoy arrancamos con otro tema, temas de presupuesto. Sobre esto vamos a estar trabajando 2 semanas y creo que después ya viene el examen, o sea, no es el último tema antes del primer examen. Allí le subí el otro día la nota que me mandó la gente de la facultad, que supongo que se la mandaron a ustedes también, con respecto a que el examen lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo, o sea, se suspendió el examen presencial que se iba a hacer en abril y mayo, así que vamos a hacerlo con la misma metodología que empleamos el año pasado. Y vamos a mantener las fechas, o sea, vamos a respetar el cronograma que tenemos planeado. Bueno, a menos que haya algún cambio especial, pero en principio este tema de ir a dar examen a la facultad no nos va a cambiar nada porque lo vamos a hacer de manera digital. Así que no corre eso de ir a dar examen. Fue suspendido, bueno, creo que quedó solo para algunos casos de los que son libres o remanentes, pero no para los cursos regulares. Entonces, les decía, tenemos un cúmulo de temas, bastante para leer, y los próximos 15 días tenemos el tema de presupuesto, es un tema importante dentro de nuestra materia. Ya les he dicho al principio que es una herramienta de gestión muy utilizada, extendida en muchísimas organizaciones, muchísimas empresas, muchísimas organizaciones que no son empresarias también utilizan la herramienta de presupuesto. Así que es particularmente importante que la veamos, la comprendamos, sin perjuicio de que ustedes después, en administración financiera, van a volver a ver presupuesto, pero bueno, está dentro de nuestro programa. Es bueno que ya lo vayan viendo, lo vayan aprendiendo y después, en todo caso, en la administración financiera perfeccionen o repasen o revean algunos detalles de cómo utilizarlo. Nosotros vamos del presupuesto, como generalmente se enseña en los cursos de las universidades de todo el mundo. Después, para la semana que viene, le vamos a agregar algunos condimentos que son propios de nuestro país, dadas las condiciones o características especiales que tiene nuestro país. Le agrega alguna a la utilización de esta herramienta, pero ya se las voy a ir comentando a medida que vayamos desarrollando el tema. En cuanto a la bibliografía, nosotros vamos a utilizar el material de clase. Hay una ficha sobre presupuesto que escribimos hace algunos años, que creo que está en el campus, si no se la subo. Es una ficha teórica donde se plantean allí algunas críticas que hay sobre la técnica presupuestaria y bueno, las respuestas que se le pueden dar a esas críticas. Y además está el libro de Horgrim, donde hay un capítulo sobre esto. Bueno, creo que se lee de manera bastante simple, bastante sencilla, concuerda con todo lo que vamos a decir en clase, así que no, hasta casi esa lectura le sirve de repaso. Profe, le hago una pregunta. Sí. Con respecto al parcial, más o menos cómo sería, ¿va a estar más orientado a la teoría, a la práctica? ¿Va a ser tipo multiple choice, a desarrollar? ¿Cómo va a ser? Bueno, nosotros hemos tomado nuestros parciales esencialmente con multiple choice, porque usamos Google Forms. Yo estoy pensando en hacerle algún cambio
para esta ocasión, porque como creo que les comenté el primer día, el parcial con ese esquema tiende a parecer casi en su totalidad un examen teórico, ¿sí? Y nos ha costado un poco incluir la parte práctica, y para nosotros es muy valioso la parte práctica, porque al resolver un caso completo uno no solamente demuestra que conoce la práctica de cómo resolver esos problemas, sino también el conocimiento teórico que soporta la práctica. Así que tradicionalmente entre comillas, tradicionalmente, a nosotros nos parecía una forma de evaluarlos a ustedes más eficiente, ver cómo enfocaban los problemas prácticos, y esto lo hemos tenido que cambiar porque todavía no le tomamos bien la mano a estas herramientas para hacer la práctica. El Google Forms o herramientas similares están más preparadas para preguntas donde hay una respuesta que se espera, bueno, es tal respuesta, se evalúa correcto, y si no aparece esa respuesta, incorrecto. Y esto no es tan fácil de utilizar si nosotros estamos tratando de presentarles o proponerles que desarrollen un caso. Entonces, nosotros vamos a tratar de mejorar esto, y por supuesto las preguntas van a incluir temas teóricos y temas prácticos y casos prácticos que vamos a tratar de encontrar la forma de poder reflejarlos. Por eso, si ustedes van a ver ahí en la página del estudio lo que hay del curso, exámenes anteriores, que hay creo que unos cuantos, bueno, van a encontrar cómo son los problemas teóricos, los problemas prácticos que nosotros presentamos en los exámenes. Con respecto a las preguntas teóricas, y dado lo que les digo todavía con mayor énfasis, no dejen de leer y revisar la guía de preguntas teóricas con sus respuestas, porque justamente si estamos diciendo que al final del camino con esta forma de evaluar lo teórico termina tendiendo en la realidad un poco más de peso, bueno, no lo descuiden y vean bien toda esa parte teórica. Pero hagan también los prácticos. Nosotros queremos que ustedes sepan resolver los problemas, y vamos a encontrar la manera de que ustedes puedan demostrar que conocen los temas desde una perspectiva práctica, o sea, cómo resolver los problemas que se plantean. Y bueno, y generalmente lo del presupuesto, el tema del presupuesto era casi un obligado en las preguntas prácticas, ¿no? En los casos prácticos había casi siempre un caso de presupuesto, o sea, justo el tema que vamos a desarrollar ahora a partir de hoy. Listo, genial, gracias. De nada. Dicha esta introducción, bueno, vamos a compartir los archivos, acá un Excel que tengo preparado para esto. Bueno. Bueno, nos vamos a meter entonces en el tema de presupuesto. Hagamos una consideración previa, ¿sí? La técnica que nosotros vamos a ver de elaboración y control presupuestario es la técnica que se utiliza para hacer presupuestaciones en empresas, como les decía, y en organizaciones no gubernamentales. El presupuesto que se hace para el Estado, miren, cuando se habla de, bueno, aprobó el presupuesto es la guía de nuestra gestión, etcétera, etcétera. El presupuesto que se hace para la administración pública es un poco distinto. Les hago esta pequeña aclaración para tenerlo presente. Sin perjuicio de que hay muchas empresas estatales o algún organismo descentralizado del Estado que hacen presupuestos tal como se hacen, digamos, en la actividad privada, o sea, que no son del sector público. Pero
la ley de contabilidad del Estado tiene algunas normas, algunas particularidades en cuanto a la elaboración y gestión presupuestaria que lo hacen distinto de lo que nosotros vamos a ver acá. Eso en cuanto a una diferencia, pero veamos esto que son similitudes. Yo creo que al principio del curso les comenté que nosotros íbamos a utilizar muchos conceptos de tipo contable, con la diferencia que en gestión y costos, gran parte de esos conceptos los aplicábamos mirando hacia adelante, y en la contabilidad o los balances que preparan los contadores, en general lo que se hace es reflejar lo que ya ocurrió. Entonces, acá hay un ejemplo de ello. Nosotros en esta tabla tratamos de poner cuáles son los estados que integran los estados contables de publicación, o sea, que muestran lo que ya ha ocurrido, versus los equivalentes que elaboramos cuando estamos haciendo una presupuestación. Entonces, fíjense ustedes, en los estados contables hay un estado de resultados, ¿sí? El estado de resultados te muestra los resultados de lo que ya ha ocurrido. Recuerden lo que hemos dicho acerca de cómo se arman, con qué tipo de modelo de costeo se arman los estados contables, los estados de resultados para los casos de los balances de publicación. Y recuerden, no se puede usar costeo variable en los balances de publicación de acuerdo contables. Y este estado de resultados, que muestra lo que pasó, o sea, lo que ganamos o lo que perdimos en el pasado, tiene su equivalente en las técnicas presupuestarias en el presupuesto económico. Estamos tratando de mostrar que desde la perspectiva económica, recuerden acá, tengan presente, lo vamos a profundizar, la diferencia entre lo que es económico y lo que es financiero. Entonces, este presupuesto económico nos muestra las proyecciones de lo que nosotros pensamos que vamos a vender, los costos de ventas que vamos a tener que soportar, distintos tipos de costos que vamos a tener en el periodo. Profe, disculpe, se está entrecortando un poco su voz. De vuelta, bueno, me acerco a ver si no, voy a tratar de buscar el micrófono. Si me acerco un poco, ¿mejora? Ahí se está escuchando bien, sí. Bueno, dale, me voy a poner más cerca. ¿Cómo? Genial, genial, profe. Me voy a acercar entonces y les hablo más cerca de la pantalla. Les decía que el presupuesto económico nos muestra los resultados que nosotros pensamos vamos a tener en el periodo que estamos proyectando. Así como el estado de resultados, los estados contables nos muestra los resultados de lo que ya pasó, en el presupuesto económico estamos mostrando lo que pensamos que va a ocurrir, los resultados que vamos a tener, las ventas que se van a tener, los costos que se van a incurrir, los distintos tipos de costos que vamos a tener que soportar, y finalmente el resultado que se va a obtener, ganancia o pérdida. Les comenté antes que tengamos en cuenta que vamos a diferenciar lo económico de lo financiero. Ahora lo voy a explicar enseguida. En este otro estado que muestran los estados contables, que es el balance general, que es la situación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto. Bueno, también desde el punto de vista de los presupuestos hay un estado de situación patrimonial proyectado. Sí, entonces es cómo pensamos que va a ser nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro patrimonio neto al final del periodo que estamos proyectando. En los balances nosotros tenemos estado de flujo de efectivo o estado de origen y aplicación de fondos. Esto es financiero, o sea, qué plata entró y qué plata salió. Nosotros en los presupuestos también tenemos esto, le llamamos cash flow o presupuesto financiero.
Bueno, y cuando hablamos también de técnicas presupuestarias, frecuentemente hacemos presupuestos de inversiones, que ese no tiene su correlato en los estados contables. Las inversiones que se han realizado aparecen en distintos rubros, pero no en un cuadro específicamente destinado a eso. En cambio, en materia de presupuestos es bastante común efectuar presupuestos de inversión. Los presupuestos... Alejandro se está volviendo a cortar. No sé si le está pasando al resto, pero se está como subiendo y bajando el nivel. A mí también me pasó lo mismo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, espera, voy a ver si voy a buscar el micrófono, a ver si anda mejor. Un segundo, interrumpo un momento. Voy a ver si detener el video. Y poner el micrófono, a ver si mejoramos. Bueno, ustedes me dirán a ver si logro mejorar la transmisión de esta forma. ¿Ahí ya está conectado el micrófono? Sí. ¿Sigue igual? O sea, ahí se escucha bien. Ahora cuando hable mucho seguido, vemos si se va Bueno, cortando. dale. Vamos a ver cómo funciona esto. Ustedes la pantalla la están viendo, ¿no? Yo corté el video por las dudas que... Se sigue viendo el Excel. Perfecto. Por las dudas que fuese un tema de cantidad de datos. Entonces, les decía, un tema importante es el horizonte temporal de la presupuestación. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta por qué lapso estamos armando el presupuesto. Esto depende del tipo de presupuesto que estemos considerando. Generalmente los presupuestos económicos, esto del estado de resultados, se hacen a un año de plazo, es lo más frecuente, a un año de plazo o un ejercicio económico de plazo con aperturas mensuales. O sea, generalmente lo que se presupuesta son los resultados que se va a tener mes a mes, porque es un corte temporal bastante razonable, permite reflejar estacionalidades, en fin, es útil para hacer una gestión que no se demore tanto en el tiempo. O sea, generalmente se hacen los presupuestos por año o ejercicio económico con aperturas mensuales. Esto para el económico. Pero, por ejemplo, para el cash flow o el presupuesto financiero, los cortes o las aperturas en que se elaboran los presupuestos o los cash flow, con mucha frecuencia son mucho más breves. Esto dependerá también de las condiciones o situación financiera de las organizaciones. Es decir, nosotros seguramente vamos a tener un cash flow por todo el año, con aperturas mensuales, pero probablemente para la gestión financiera no nos resulte suficiente esa apertura y tengamos que tener frecuencias más cortas. Hacer un cash flow semanal o inclusive diario. Con frecuencia los cash flows se llevan diariamente, especialmente en casos donde la situación financiera está más exigida, porque bueno, no puede dejarse alguna situación descubierta en un día. Digamos, hay que responder diariamente,
y entonces se puede necesitar tenerlo así. Entonces el financiero puede ser hasta llegado el caso diario. Los presupuestos de inversiones, en cambio, suelen tener más de un año, ¿sí? Porque generalmente se vinculan con el desarrollo de un nuevo negocio, una nueva planta, las inversiones en equipamiento o activos fijos que se van a prolongar en el tiempo, así que en general para los presupuestos de inversiones se hacen de más de un año y se utilizan algunas otras técnicas de evaluación que, bueno, si tenemos tiempo las vamos a analizar, ¿eh? Pero seguro que ustedes después las van a ver en la administración financiera cuando vayan a esa materia. Entonces, esto en cuanto a la extensión, ¿no? El horizonte de planeamiento de los presupuestos, para tenerlo en cuenta. Acá está puesto el ciclo de elaboración del presupuesto, lo tienen también explicado en el libro de Holmgren, cómo se prepara los presupuestos. Los presupuestos tienen, la gestión presupuestaria tiene la particularidad de involucrar a distintas áreas, porque como ven, en definitiva tienen que participar todas las áreas directo o indirectamente todas las áreas de la organización, aunque haya un área de planeamiento que sea la que se ocupe de elaborar finalmente el presupuesto, pero tiene que estar obteniendo información de todos los sectores, o los demás sectores están involucrados. Generalmente la elaboración del presupuesto estaría arrancando con un presupuesto de ventas, es decir, lo que nosotros pensamos que vamos a vender, cantidades y precios para el periodo proyectado. Los presupuestos de producción o de operaciones, o sea, de qué manera vamos a dar esos productos o esos servicios, y relacionado con ello, cómo nos aprovisionamos, presupuesto de compras, presupuesto de trabajo, mano de obra, presupuestos de costos de fabricación. También vamos a presupuestar costos de administración, comerciales y financieros. Bueno, también investigación y desarrollo, publicidad y propaganda, es decir, si ustedes, publicidad y promoción, acá, ¿no? Si ustedes se fijan, bueno, encuentran todos los renglones o ítems que conforman el estado de resultados y que hacen a toda la gestión. Esto implica este esfuerzo, porque algunos dicen que es desproporcionado, yo creo que equivocadamente, pero algunos dicen que el esfuerzo que hay que hacer para elaborar los presupuestos demanda un sacrificio, costos, tiempo, energía, que supera, el costo es mayor que la ventaja de disponer de la herramienta presupuestaria. Esta es una crítica hacia el presupuesto, pero nosotros la consideramos que es desacertada, y en la práctica la mayor parte de las empresas piensan que es desacertada porque siguen haciendo presupuestos. Entonces, uno de los aspectos, este sería el desfavorable, ¿no? Lo que cuesta armarlo. ¿Y por qué costará tanto armar el presupuesto? Porque, bueno, más allá del área que específicamente puede tener a su cargo la elaboración y la compilación de datos para armar los presupuestos, la gestión presupuestaria involucra distintas áreas y implica que tiene que haber una coordinación entre todas ellas. O sea, ventas, por decir un ejemplo llevado al absurdo, ventas puede proyectar vender 1 millón de unidades, pero si producción tiene solamente la capacidad de producir 600.000 unidades, ese es un presupuesto que no sería inconsistente, no se va a poder hacer así, porque ventas dirá, nosotros queremos vender 1 millón, pero producción dirá, mirá, nosotros no tenemos posibilidad de contar con más de 600.000 unidades, entonces va a haber que hacer ajustes en la gestión de elaboración presupuestaria para cumplir con estas situaciones y estas restricciones. Es decir, que el presupuesto, la gestión presupuestaria implica entonces una tarea de coordinación que es útil, es importante para la organización porque implica que interactúan los distintos sectores, se comparten objetivos, se analizan políticas, hay metas que se plantea que hay que alcanzar
en la organización y se busca que haya consistencia entre todos esos objetivos. Estamos diciendo todo muy resumido, pero bueno, en la bibliografía lo tienen un poquito más detallado y esto es también bastante intuitivo. Para elaborar el presupuesto, obviamente se preparan ciertas pautas y acá hay una gran diferencia entre las pautas de elaboración del presupuesto. Y hemos puesto las que son no controlables para la empresa y las que son controlables por la empresa. Empecemos por las controlables. Lo que es controlable para la empresa, bueno, lógicamente lo que depende de ella. Como les decía, volúmenes de producción, volúmenes de ventas, de alguna manera tienen posibilidad de intentar alcanzar ciertos volúmenes de ventas que está proyectando, los precios que piensa fijar, las metas que la empresa se plantea, que busca alcanzar. En cambio, lo no controlable son aspectos generalmente macroeconómicos que van a afectar a la empresa o la organización que está elaborando el presupuesto, sobre los cuales no tiene capacidad de influir o solamente tendrá capacidad de influir en alguna empresa muy grande, en algún sector específico, pero en general no hay posibilidad de influir. O sea, sobre la macroeconomía las organizaciones no influyen, ¿sí? Entonces nosotros esto en la elaboración del presupuesto lo tomamos como una estimación, ¿sí? Hacemos una estimación de lo que pensamos que van a ser ciertas variables macroeconómicas. Por ejemplo, acá está puesto en el texto la inflación, o sea, qué va a pasar con la inflación en el periodo proyectado, qué va a pasar con el tipo de cambio en el periodo proyectado. Pueden agregarle a ustedes, agregarle también qué va a pasar con el nivel de actividad en el periodo proyectado. Pueden agregarle también como no controlable, en algunos casos, el comportamiento del mercado o los mercados donde actuamos, depende nuestro grado de participación, porque en algunos mercados tenemos más influencia, entonces tenemos posibilidad de influir y quizás controlar ese mercado, pero en otros casos no, entonces ya el comportamiento del mercado no va a ser controlable por nosotros, lo que hacen nuestros competidores no es controlable por nosotros, pero en general para lo que hace la elaboración del presupuesto y la mecánica con que se suele hacer, en esta parte de no controlable lo que se toma son elementos macroeconómicos, o sea, bueno, vamos a armar el presupuesto, entonces, ¿qué inflación pensamos que va a haber? ¿Qué tipos de cambios pensamos que va a haber? ¿Cómo pensamos que va a evolucionar la economía? ¿Va a crecer, no va a crecer, se va a estancar, va a empeorar? Esas cuestiones. Después lo que hace a lo que, si nosotros vamos a ser agresivos en el mercado para tratar de lograr un posicionamiento mejor, bueno, de alguna manera es en gran parte una decisión nuestra, y entonces pasa a ser algo dentro de lo que consideramos controlable y son políticas que queremos llevar adelante en la empresa. Entonces sería como los grandes grupos de pautas que se consideran, porque lógicamente el origen de esas pautas es muy distinto. Para hacer las proyecciones económicas solemos recurrir a informes de economistas, a experiencias anteriores, a lo que le parece, digamos, a la gente que está en el área de planificación, a lo que estima la dirección general. Bueno, todo bastante incierto o riesgoso. Lo que es controlable por la empresa, desde ya, bueno, ahí tenemos más injerencia, más influencia, y ya los pronósticos y las pautas las podemos considerar como más cumplibles o con mayor probabilidad de que puedan cumplirse. Así que esto sería como una muy rápida introducción, muy rápida, a lo que es la técnica presupuestaria. Le pueden agregar al ciclo, o sea, nosotros hacemos el presupuesto, bueno, el presupuesto se ejecuta y se controla,
¿sí? O sea, nosotros, a partir de comparar lo presupuestado con la realidad de lo que ocurrió, hacemos un control presupuestario. Recuerden, esto lo hemos visto ya para específicamente los casos de control, en los casos, por ejemplo, de costos predeterminados o costeo ABC, si estábamos haciendo costeo ABC proyectado. Acá en la técnica de presupuesto también se hacen esos controles. Generalmente las desviaciones que se van a producir entre lo real y lo presupuestado, bueno, nuevamente acá también las solemos dividir en dos grupos, uno que corresponde a problemas de gestión y otros a problemas de elaboración presupuestaria. El problema de gestión es que nosotros no logramos lo que nos propusimos en el presupuesto porque no fuimos lo suficientemente eficientes como para alcanzarlo. Es un problema interno de la propia compañía que no logró una meta por alguna razón, porque bueno, tuvo problemas, no se pudo producir o dar operaciones en las condiciones deseadas, la gente de venta no fue lo suficientemente dinámica para alcanzar los niveles de venta que se querían obtener, se propusieron metas demasiado optimistas, bueno, distintas razones que hacen a la propia gestión. O puede ocurrir que lo que fallaron fueron las estimaciones para elaborar el presupuesto. Por ejemplo, se pifió en una estimación macroeconómica en cuanto a cómo iba a evolucionar el tipo de cambio o cuánto iba a ser la inflación, por ejemplo. Así que esas son las dos fuentes de errores. Por supuesto que detectada el desvío presupuestario, las correcciones son de distinto tipo. Si es un problema de gestión, tenemos que indagar a ver qué pasó, los responsables de cada área tendrán que hacer sus reportes, tendrá que hacerse la evaluación para corregir a futuro estas situaciones. Si en lo que nos equivocamos fue en las estimaciones presupuestarias, bueno, tendremos que perfeccionarlas para los periodos siguientes. Así que esto es control presupuestario. Hay un ciclo de elaboración, ejecución, control presupuestario y nueva presupuestación. Otro detalle, digamos, no menor, para tomar en cuenta es el concepto de presupuesto dinámico. En la bibliografía creo que lo está llamado de otra manera. Pero la idea es que nosotros podemos hacemos el presupuesto anual, ¿sí? Y tradicionalmente quedaba así, en el presupuesto al año, abierto por mes, y cada mes se iba controlando de acuerdo a los desvíos que se producían en la gestión, o la realidad, por problemas presupuestarios, de elaboración presupuestaria o de gestión, como comentamos antes. Presupuesto dinámico, flexible, o no me acuerdo exactamente ahora cómo lo llama el libro de Horgrin, consiste en que el presupuesto siempre lo vamos teniendo al horizonte que tenemos por delante. O sea, por ejemplo, a los 12 meses. No es que en diciembre hacemos un presupuesto para todo el año siguiente, sino siempre nuestro presupuesto lo vamos ajustando y vamos proyectando 12 meses para adelante. Como es fácil darse cuenta, esto es muy distinto, digamos, y prácticamente implica que estamos haciendo siempre el presupuesto, porque lo estamos adaptando, ajustando a la información que vamos recibiendo mes a mes. Antiguamente esto no podía hacerse porque los costos de elaboración eran muy altos, la capacidad de procesar la información era mucho menor, las bases de datos compilaban mucho menos datos, pero hoy hay herramientas informáticas, electrónicas, que permiten que esto se pueda hacer, entonces es bastante común que los presupuestos se revisen más seguido que el término de un año. O sea, se van revisando porque bueno, hay pautas, situaciones que van cambiando, son dinámicas, entonces ya se corrige, se va corrigiendo, se va cambiando la presupuestación de acuerdo a esta información adicional que va apareciendo. O sea, nosotros en diciembre de un año sabemos algo o estimamos algo para diciembre del año siguiente, pero en abril de ese año seguramente vamos a tener más datos para estimar lo que va a ser diciembre de ese propio año.
Esa sería la idea. Entonces, esto existe en este momento y hoy se usa más que lo que se usaba algunos años atrás. Y otra cuestión que ustedes tienen allí en la bibliografía y que es interesante es el problema de lo que Horvin llama holgura presupuestaria, que es uno de los problemas que hay cuando hacemos presupuesto, y es que los sectores que intervienen en la presupuestación, que en definitiva son los que después van a tener que ejecutar y van a ser controlados, tratan de cubrirse. Lo de holgura implica cubrirse. ¿Y qué es cubrirse? Bueno, los de ventas pueden tener la tentación de hacer una estimación poco exigente, porque así les resulta más fácil cumplirla, y quizás acceder a algún beneficio, algún bonus o a alguna retribución especial, porque se alcanzaron o superaron las metas. Si tenemos una meta poco ambiciosa, es fácilmente alcanzable y superable. Este es uno de los problemas de la holgura presupuestaria. Y el otro problema es en cuanto a sobredimensionar los costos. Entonces ponemos mayores costos, mayores gastos dentro de nuestro sector para estar tranquilos de que nos va a alcanzar. Y un problema relacionado con esto es no ponemos el objetivo en ser eficientes y lograr reducir nuestros costos, porque si logramos reducciones de costos, en el periodo siguiente nos van a bajar los costos. O sea, la asignación presupuestaria va a ser menor. Este es un fenómeno bastante común en el sector público, en los presupuestos de la administración pública. Un área tiene previsto, destinado, supongamos, 300 millones, ¿sí? Un sector tiene 300 millones. Si logra alcanzar todas sus metas y gastó menos de 300 millones, probablemente, además de reconocerle, digamos, la eficiencia, aunque tal vez a veces no se le reconoce y se lo critica por no haber ejecutado todo el presupuesto, pero supongamos que todas las metas que tenían las alcanzaron, bueno, al año siguiente le van a bajar el presupuesto, van a decir, si lograron esto con menos plata, entonces le asignamos menos plata. Entonces allí, a veces la técnica presupuestaria, si no se analiza correctamente o no se la aplica correctamente, puede implicar que hay holgura en los costos, o sea, se sostienen costos que podrían reducirse porque hay condiciones de operar con mayor eficiencia. Así que ahí ven problemas de holgura, tanto en las estimaciones de los ingresos, donde se las hacen más bajas para alcanzar las metas más fácilmente, y por el lado de los costos, donde a veces se los toman un poco más altos para no tener la presión de tener que reducirlos, y si se logran las reducciones, después no tener la presión de mantener esas reducciones en periodos siguientes. Esto es un problema bastante grave cuando se manejan presupuestos y requiere alguna atención, esfuerzo. Hay técnicas para esto, el benchmarking es una de ellas, para ayudarnos, o sea, averiguar cuánto, para funciones, áreas semejantes, cuánto se hace en otras empresas, en otros sectores, y comparar. Benchmarking es básicamente comparación. Y el control, digamos, que puede haber sobre estas cuestiones de la dirección, sobre los distintos sectores, y también el diseño de los incentivos, o sea, tratar de lograr buenos diseños de incentivos para que la gente de ventas no subestime su performance, y para que los que están manejando costos y gastos no oculten cifras mayores y no sean lo suficientemente eficientes. O sea, hay que diseñar bien los incentivos para lograr que la holgura presupuestaria no ocurra. Así que ese es dicho muy rápidamente, un panorama general de cómo son los temas en la elaboración presupuestaria. Nosotros podemos decir algo más. En general, los presupuestos, especialmente los presupuestos que se hacen
por el término de un año y en economías bastante estables, no suelen tener en consideración aspectos inflacionarios y suelen tener en consideración cuestiones relativas a la variación en el tipo de cambio. O sea, asumen que la inflación que no va a haber inflación o va a ser tan pequeña que no vale la pena tomarla en cuenta, y en principio no se considera que haya variaciones significativas en los tipos de cambio. Estas son dos aspectos, digamos, que obviamente en Argentina no van. Sí, entonces nosotros tenemos en Argentina problemas de bruscos aumentos inflacionarios y también con mucha frecuencia cambios en las variaciones del valor de las monedas de mucha relevancia. Así que son dos temas que nosotros no los podemos ignorar en Argentina. Por eso la semana que viene vamos a estar trabajando sobre esto. Esta primera parte de la presentación del tema lo hacemos justamente suponiendo que, digamos, que esto es estable. O sea, los valores los asumimos en valores nominales, o sea, la moneda que estamos considerando tiene el mismo poder adquisitivo, o sea, no está impactada por la inflación a lo largo de todo el periodo presupuestado, y así armamos los casos. La semana que viene, cuando le metamos inflación, por ejemplo, vamos a ver que los presupuestos los vamos a poder seguir haciendo a moneda de valor nominal, o sea, la moneda que en cada momento se va a cobrar o pagar, o se va a ganar o perder, o en moneda constante. Entonces eso ya quiere decir que el presupuesto va a estar ajustado por inflación, ¿sí?, a valor de moneda de determinado momento. Será el momento en el cual haces el momento cero del presupuesto o el momento final del presupuesto. Es decir, o sea, lo haces a moneda del momento enero, por ejemplo, o lo haces a moneda del valor diciembre al final del momento del presupuesto que estás armando. Vamos a ver también que a veces los presupuestos se hacen en moneda extranjera, o sea, hacer directamente en dólares, por ejemplo, para, digamos, corregir este tema del impacto inflacionario, pero igual no se corrige, o sea, porque en realidad tenés que tomar en cuenta, si tenés transacciones en pesos, de qué manera esas transacciones se van convirtiendo a moneda extranjera, y ahí influirá tipo de cambio e inflación también. Así que la complejidad es bastante grande para los casos de nuestro país, y los desvíos que se producen también son muy grandes, porque es muy común que uno no logre hacer una proyección anual adecuada de inflación, variación de tipo de cambio, en fin, hay cantidad de ejemplos, especialmente en estos últimos 5 años. Los errores que hubo en estimaciones presupuestarias fueron enormes, porque, digamos, las cosas no salieron como se pensaban que iban a salir. O sea, la macroeconomía no evolucionó como se pensaba que iba a evolucionar. Así que hubo muchos problemas con los presupuestos y las desviaciones en los presupuestos. Otra cuestión que les quiero señalar es que nosotros estamos pensando el presupuesto, estamos diciendo, bueno, armamos un solo presupuesto. Va a pasar esto, y sobre eso comparamos lo que ocurrió cuando van transcurriendo los meses con lo que pensábamos que iba a ser. Recién les acabo de agregar la idea del presupuesto flexible, o sea que lo vamos ajustando, por ejemplo, mes a mes, bimestre a bimestre. Otra técnica que podemos utilizar es la simulación, ¿sí?, o sensibilización del presupuesto. Es decir, nosotros podemos tener la posibilidad de preparar nuestros presupuestos asumiendo que determinadas variables se van a comportar de tal manera, pero podemos construir escenarios donde el comportamiento de esas variables es diferente y ver qué ocurre con el resto de las variables. Supongamos, bueno, hacemos un presupuesto considerando que no va a haber variaciones en el tipo de cambio, pero podemos decir, no, pero por ahí ocurren. Entonces, bueno, ¿cómo sería nuestra situación si sucede eso?
hacemos un presupuesto considerando que la economía va a crecer un 5%. Pero bueno, ¿cómo sería la situación si eso finalmente no ocurre? Hacemos un presupuesto considerando que vamos a lanzar al mercado un producto que va a tener fuerte impacto y mucha demanda. Bueno, pero ¿cómo sería nuestro presupuesto si eso no sucede? Entonces, así construyendo escenarios, haciendo simulaciones, nosotros podemos llegar a prever algunas situaciones, manejar algún riesgo y corregir, ¿no? Y prevernos o precavernos de que si ocurren determinadas cuestiones no nos impacten desfavorablemente o no tan desfavorablemente. ¿Hay algún comentario, alguna duda sobre lo que estamos diciendo hasta ahora? Y vos dijiste sensibilización de presupuesto o habías puesto otro nombre también. Dije que nosotros podemos sensibilizar, hacer sensible el presupuesto. Podemos construir... Simulación acá pusieron en el chat, ¿puede ser? Simulación o sensibilización de presupuesto. Sí, simulación, y podemos construir escenarios. Gracias. Hoy las técnicas, ¿viste?, de manejo, las herramientas que hay de software para manejar presupuestos, los ERP o si no con un Excel directamente, bueno, es más complejo, pero te lo podés hacer, permiten hacer todo este tema de simulaciones, sensibilizaciones, construcción de escenarios, con una facilidad que antes no era posible. Entonces, la verdad que es muy negativo no hacerlo, porque hacerlo implica que nosotros nos planteamos escenarios que tal vez tengan poca probabilidad de suceder, pero que si suceden nos impactan fuertemente. Entonces, nosotros después vamos a ver en toma de decisiones algunas de estas cuestiones. Piensen que aprobar un presupuesto es tomar una decisión, ¿sí? Entonces, todo lo que las técnicas o ideas o conceptos que nosotros veamos en toma de decisiones, bueno, lo podemos aplicar también acá. Bueno, entonces esto es como lineamiento general. En este Excel hay un ejemplo muy simple, armado para digamos, meternos en el tema. Después los casos que ustedes van a ir viendo en la práctica se construye el presupuesto de manera un poco distinta. Pero si les parece, vemos este ejemplo, porque nos va a servir, digamos, para un poco para entender o ir metiéndonos en el tema, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, donde hay una situación patrimonial, que es el momento cero. O sea, lo que tenemos en el momento cero, a partir del cual vamos a hacer nuestra presupuestación, y ciertas pautas presupuestarias que nosotros nos planteamos para elaborar el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el momento cero? Bueno, tenemos esto, situación patrimonial en el momento cero. Vean que esto está armado con criterio contable. Y está puesto el activo con signo positivo y pasivo y patrimonio neto con signo negativo, para, digamos, mantener esa igualdad. Activo es igual a pasivo más patrimonio neto. O, dicho de otra manera, activo menos pasivo menos patrimonio neto es igual a 0. Es un pasaje de término. Bueno, acá está armado así porque es más fácil verlo así, el problema desde la perspectiva contable. No quiere decir que se presente siempre así. De hecho, cuando uno ve un balance, no ve el pasivo y el patrimonio neto con signo negativo. Cuando uno ve un balance, ve el activo con signo positivo y pasivo y patrimonio neto también con signo positivo. Pero ahí sería que activo igual a pasivo más patrimonio neto. Acá en cambio está puesto activo menos
patrimonio neto igual a 0. Entonces, si... ¿Profe, una pregunta? Sí. El momento cero que usted dice, ¿se refiere a que esos datos son reales, por ejemplo, del periodo anterior o ya están presupuestando, digamos? No entendí a qué se le llama momento cero. El momento del cual parto sería información real. Listo. O sea, a veces puede haber alguna pequeña... Suponete que vos estás haciendo el presupuesto en el mes de noviembre, diciembre, entonces serían, digamos, los saldos al 31 de diciembre. Hay una pequeña estimación allí, pero bueno, no es desde el punto de vista técnico, es como que consideramos que esto es lo real, o sea, no puede haber gran desviación. Puede ser que lo estés planteando un poquito antes, ¿sí? pero sería el real en el momento a partir del cual parte tu presupuesto. Entonces, vean ustedes que nosotros tenemos en esta situación patrimonial, que esto es imperioso hacerlo si nosotros queremos llegar a una situación patrimonial proyectada, ¿sí? Para llegar a la situación patrimonial proyectada necesitamos tener la situación patrimonial del momento inicial. Entonces, ustedes vean que tienen acá disponibilidades, cuentas a cobrar, mercaderías, bienes de uso, bueno, rubros que frecuentemente hay en el activo. En el pasivo tienen proveedores, deudas fiscales que está en 0, deudas bancarias, y en el patrimonio neto tienen capital y resultados no asignados. ¿Saben la diferencia entre capital y resultados no asignados? No. ¿No? ¿Alguien lo sabe? Los resultados no asignados son... no sé si va a hablar alguien. Ok, por lo que tenía entendido, los resultados no asignados son resultados que pueden ser distribuidos. Se pueden distribuir por los accionistas, ¿puede ser? Sí. En el patrimonio, exacto, para decirlo de forma simple, hay variaciones, hay distintas cosas, pero esencialmente en el patrimonio neto lo que hay es lo que pertenece a los propietarios, ¿sí? O sea, el pasivo es lo que se le debe a terceros, el patrimonio neto es lo que pertenece a los propietarios. Dentro de lo que pertenece a los propietarios está lo que los propietarios pusieron, que es el capital, o sea, lo que aportaron para que la empresa funcione, y los resultados. Los resultados, entonces, no asignados son resultados que se generaron en periodos anteriores y todavía no se le distribuyeron a los accionistas o a los propietarios, ¿sí? O sea, cuando uno mira esto, ¿qué mira? Dice, bueno, los dueños hicieron un aporte de 700 y llevan ganado 300 que todavía no lo repartieron. Por eso llegan a un patrimonio neto de 1000. Ese sería el concepto. ¿Se vio? Sí, perfecto. Bueno. Después van a la contabilidad y hay un montón hay reservas, hay distintas cosas, pero básicamente para nosotros lo que nos interesa es eso. Capital es lo que se puso, resultados es lo que todavía no se repartió. Bueno, y esa está dada una situación patrimonial a ese momento cero, y acá tengo algunas pautas de elaboración del presupuesto, ¿no? Que no están muy ordenadas, pero bueno, por ejemplo, decimos que vamos a cobrar los créditos durante el periodo presupuestado. El crédito son las cuentas a cobrar. Vamos a cobrarlas. Esto es financiero. Voy a cobrarlas. Voy a pagar las deudas. O sea, lo que
tenía que cobrar en el momento cero, lo pienso cobrar. Y lo que tenía para pagar o tengo para pagar en el momento cero, lo pienso pagar. Acá veo que tengo una pauta presupuestaria que hace el presupuesto de ventas, que proyecto vender 1000 masiva. Acá vamos a ver cómo funciona el tema del IVA. Y de lo que se va a vender, pienso que voy a poder cobrar en el periodo proyectado el 50% y el otro 50% me va a quedar pendiente. Tengo también una pauta para comprar mercaderías, cuánto pienso comprar, cómo pienso pagar las mercaderías, cuáles serán los costos de ventas, cuál será la amortización, qué pasa con la deuda bancaria, qué pasa con los intereses, cómo pago el IVA. Y también, fíjense ustedes, se está proyectando pagar un dividendo. Bueno, acá hay un conjunto de pautas que están puestas, tal vez no del todo ordenadas, en el ciclo de elaboración presupuestaria. Tal vez se arranque con las ventas, pero bueno, todo influye. Tanto lo económico como lo financiero se tiene que tomar en cuenta. Y son pautas de elaboración presupuestaria que hay que considerar. Entonces, vamos a ir, la metodología que vamos a utilizar hoy es ir armándolo esto como si fuera contable. Después, en los casos prácticos, ustedes tal vez lo hagan un poco distinto, pero para esta primera aproximación me parece mejor que lo vean bien contable, porque eso les ayuda después a tal vez hacer algún atajo, digamos, para elaborar el presupuesto sin hacer todo tan paso a paso desde el punto de vista contable. Entonces hoy lo vamos a hacer todo bien paso a paso desde el punto de vista contable, con la idea que decíamos antes, que el presupuesto es contabilidad hacia el futuro. No hacia el pasado, sino hacia el futuro. Entonces, vean ustedes, vamos una por una, ¿no? Dice, la primera pauta, se cobrarán créditos en el periodo, o sea, lo que cuentas a cobrar o deudores por ventas que tengo, pienso que lo voy a poder cobrar. Entonces, ¿qué significaría acá? Bueno, significaría que los 250 que tengo en el momento cero, no los voy a tener más, porque pienso tenerlo en plata, que me ingrese la plata, porque lo voy a cobrar en el periodo que estoy presupuestando. Así que lo resto de acá lo sumo acá. Ese sería el punto 1 de la presupuestación, de las pautas presupuestarias. Vamos viendo uno por uno. Este armado así tan contable permite que siempre dé algebraicamente, ¿ven? Porque donde todo da cero, ¿no? Te resto y sumo las cifras que en una suma algebraica dan cero. La pauta 2 te dice se pagarán deudas a los proveedores en el periodo. Bueno, la deuda con proveedores que tengo acá de menos 400, yo digo que la pienso pagar. ¿Ven? Está puesta acá, con signo más, y va a significar una disminución de recursos de 400 para pagar a los proveedores. Bueno, ahí he volcado las dos primeras pautas presupuestarias. Vamos a ver la 3. La 3 dice que voy a efectuar ventas por 1000 masiva. Bueno, ¿saben qué es el IVA? Es el impuesto al valor agregado. Sí. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando 1000 por 1.21. Bueno, multiplicado por 1.21 te daría el total. Sería el 21% de la totalidad. Bueno, exacto. En Claro, Argentina, por 621 en todo caso. perfecto. En Argentina la tasa de IVA más común es el 21. No es la única. En Argentina no es la única que hay, pero es la más general, ¿no? La tasa general es 21. Hay algunos servicios que están al 27, los servicios públicos, y algunos bienes al 10,5.
unos poquitos bienes creo que están exentos. En fin, no hay una situación, sepan, esto es para que ustedes lo tengan presente, digamos, que hay matices, hay algunas diferencias en cuanto a las tasas, pero en esencia lo que queremos mostrar acá es cómo funciona en un presupuesto el tema del IVA. Y la metodología de este impuesto consiste en que sobre el valor de lo que yo facturo, le adiciono un impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Y en las facturaciones que me hacen mis proveedores, ellos, sobre el valor del bien o servicio que nos proveen, le adicionan también un impuesto al valor agregado. Y lo que uno ingresa al gobierno es la diferencia entre lo que calculó en las facturas que le hizo a los clientes, restado lo que recibió en las facturas de los proveedores. Uno al gobierno le tiene que ingresar esa diferencia. Pero al cliente uno le tiene que cobrar todo y al proveedor le tiene que pagar todo. ¿Ven? Acá está puesto cómo sería el asiento contable. Ventas 1.000 porque venta de lo que yo vendo, el valor de mi mercadería es 1.000. El impuesto, que se llama IVA débito fiscal, en este caso se le llama débito fiscal, ¿sí? 210. El pie de factura es 1.210. La factura nuestra va a decir venta 1.000, IVA 210, total 1.210. Entonces el cliente nos debe 1.210, nos va a tener que pagar 1.210. Esos 1.210 que nos va a tener que pagar no son todo nuestro. Hay una parte que es del gobierno, 210. Es decir, no es que mis ventas son 1.210. Mis ventas son 1.000, pero los clientes nos van a pagar 1.210. Por el lado de los proveedores, ven, tenemos acá la pauta 5, ¿no? Dice mercaderías por 500. Ocurre lo mismo. Los proveedores nos dan su producto a 500, le adicionan el IVA 105 y les da 605. Nosotros a los proveedores le pagamos 605 pesos. 500 valor de la mercadería y 105, que para nosotros va a ser un crédito fiscal, que se lo voy a restar de los 210, ¿sí? Y entonces al gobierno le ingresaré la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. Esta es la manera en que funciona el IVA en todo el mundo, porque salvo un detalle, pero en esencia esta es la manera en que funciona el impuesto al valor agregado, donde uno termina pagando el impuesto sobre el valor que añadió en su etapa de elaboración. En lugar de cobrar todo al final, cuando el consumidor compra, ¿sí? El producto, porque en definitiva el IVA es un impuesto al consumo. Entonces alguien podría decir, bueno, no pongan IVA a lo largo de toda la cadena de producción, sino que en la última etapa, cuando se le vende al consumidor final, pónganle el IVA, y ese comerciante que vendió en la última etapa al consumidor final, que pague todo. Bueno, no se hace así, sino se va haciendo etapa por etapa. O sea, cada etapa que interviene en la cadena operativa hace esta cuenta y va ingresando su parte, su diferencia entre débitos fiscales y créditos fiscales. El efecto acumulado debería tender a ser esto, ¿no? Que finalmente lo que el gobierno recauda es el IVA, la tasa de IVA sobre el precio final que paga el consumidor final. Bueno, pero esto por ahí es medio complejo. Lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es la metodología, porque es bueno saberlo y además nos sirve para armar el presupuesto. Y entonces se desprende de lo que les estoy diciendo esta cuestión de que el IVA no es nuestro, el IVA es del gobierno. En consecuencia, el IVA no va en el presupuesto económico. Nosotros no vendemos 1.210, nosotros vendemos 1.000, ¿sí?
lo que es económico, venta, ganancia, pérdida para nosotros, es la venta. El IVA es deuda con el fisco o crédito con el fisco, según declarado estemos, débito fiscal o crédito fiscal, pero no es un resultado nuestro. O sea, nosotros no vendemos el IVA es del gobierno. Entonces, como no vendemos el IVA no va en el presupuesto económico. Ahora lo vamos a ver esto, ¿no? Vean ustedes cómo vamos a reflejar en nuestro armado contable esto, ¿no? Ventas 1000, IVA 210, a cobrar a los clientes 1210. Bueno, está puesto acá. Bueno, ventas es una cuenta de resultado, entonces no estaba antes en el patrimonio, ¿sí? Porque yo te dije situación patrimonial al momento cero, entonces la parte de ventas y de costos, que son cuentas de resultados, no estaban en esa lista, estaban en cero en ese momento. Entonces acá tengo la venta, como las ganancias se acreditan, está con signo negativo, en 1000. Esto va a ser parte del presupuesto económico, que es lo que yo preveo vender, ¿sí? Estimo vender 1000. Pero al hacer esa venta de 1000, voy a generar una deuda fiscal de 210. Por eso está puesto acá los 10 como incremento de la deuda fiscal. Y voy a tener para cobrarle a mis clientes 1210. ¿Ven cómo se ha impactado esta pauta presupuestaria? Impactó en nuestro presupuesto económico porque es el monto de las ventas, impactó en nuestras deudas fiscales porque nos aumenta, vamos a tener que pagar al fisco, y impactó en nuestras cuentas a cobrar porque aumenta la plata que esperamos cobrarle a los clientes. Y el punto 4, relacionado con el 3, es cómo voy a cobrar esa venta. Entonces dice que voy a cobrar 50 en el periodo y 50% va a quedar pendiente. Entonces, ¿cuánto va a ser lo que voy a cobrar en el periodo que estoy proyectando? ¿105? ¿Perdón? ¿105? ¿Cómo 105? 605, ¿no es? El IVA, pero y la parte de venta, yo voy a cobrar el 50% en el periodo y 50% me quedará pendiente. Claro, sí, es la mitad de 1210, 605. Exactamente, 605. Entonces, yo estimo que voy a cobrar, ¿ven? Está puesto acá. 605 va a dejar de ser cuentas a cobrar y espero que sea disponibilidad. Bueno, veamos qué pasa con las compras, ¿no? Dice la compra de mercaderías por 500 masiva. Y acá dice la cuenta. 500, 105 de crédito fiscal, 605 de IVA. Espera que estoy parando el celular. Entonces, esta pauta de presupuestación número 5 mercaderías, ¿sí? Mi mercadería va a aumentar en 500. Deudas fiscales, acá es un crédito fiscal, lo estoy tomando como menor deuda, para usar una sola línea. 105. Y deuda con los proveedores, 605, porque es el total de la factura que le debo a mis proveedores. Entonces ahí volqué la pauta número 5. La pauta número 6 dice que pienso pagar el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a disminuir mi pasivo, o sea, estoy sumando entonces, en 302,50, y disminuye mi caja y disponibilidad en 302,50 porque es lo que pienso pagar. ¿Ven? Ahí volqué entonces la estimación presupuestaria número 6. Estas son las compras de mercadería.
Ahora, la 7 me dice que los costos de la venta serán el 60% de la venta. Bueno, esto está súper simplificado, ¿no? Pero bueno, usemos así. Entonces, si es el 60% de la venta, ¿cuál va a ser el costo de ventas? 600. 600. Entonces yo voy a decir que el costo de ventas es 600 y ¿de dónde lo bajo el costo de ventas? De las mercaderías. De las mercaderías. Porque lo que voy a vender son las mercaderías. Entonces si el costo va a ser 600, lo bajo de ahí. Bueno, ya estamos acá hasta las 7. La 8 me dice las amortizaciones serán de 200. Bueno, amortizaciones yo creo que les comenté, nosotros por uso le llamamos amortizaciones, si probablemente se lo decís a un profesor de contabilidad te reta, el término técnico correcto es depreciación, ¿sí? Pero en el uso común, digamos, es amortización. Usamos amortización como sinónimo de depreciación. Entonces, ¿qué quiere decir la amortización? A ver, recuérdenme ustedes qué significa la amortización. Reconoces un desgaste el resultado que genera el desgaste de, por en este caso, un bien de uso. Perfecto. Entonces hay un resultado, ven, amortizaciones está acá, agregué esta fila, 200, e implica una disminución del valor en 200. Ahora, un tema muy importante. La amortización es un reconocimiento del desgaste, deterioro, uso de un equipamiento. ¿Hay que pagar algo? No, pero reconoces el resultado. Perfecto. Entonces, esto es importantísimo. La amortización juega en el presupuesto económico, pero nunca aparece en el financiero. Este es un tip importante. El que se equivoca en esto es error fatal, ¿sí? Entonces la amortización es económico, pero no es financiero. No se paga la amortización. El equipamiento se pagó en su momento cuando se compró, es otra cosa. La amortización es un reconocimiento a lo largo de su vida útil, que es económico y no tiene injerencia en el presupuesto financiero. Recuerden este tip y recuerden también el que les dije anteriormente con respecto al IVA, que el IVA no va en el económico y sí va en el financiero. Bueno, voy dando algunos tips que, bueno, si lo piensan se dan cuenta, ¿no?, que es así, digamos, pero bueno, se los digo para que ya lo sepamos sin tener que analizar mucho, reflexionenlo y bueno, comprueban que es así. Entonces, amortización. Bueno, la 9 nos dice que se pagará el 50% de la deuda bancaria al final del periodo. ¿Qué deuda bancaria tenemos? 800. Decimos que al final del periodo estaremos pagando 400. Y 400 acá como una salida que proyectamos así. Vamos a pagar intereses de la deuda por el 10%. O sea que vamos a pagar 80 pesos de intereses. Debe estar acá. 80 pesos. También al final del periodo. ¿Y qué me queda? 11. El IVA se pagará en el periodo. Bueno, acá ¿qué estamos diciendo? Esta diferencia entre débitos y créditos fiscales lo vamos a pagar durante este periodo. Si estamos en un mensual, seguro el IVA tiende a pagarse el mes siguiente, pero para algunas empresas se paga 3 meses después, bueno, distintos casos. En este caso dice que se paga en el periodo. Este tema de por qué no se paga en el periodo, por qué las normas permiten pagarlo después, es porque los IVAs, débitos y créditos fiscales van en las facturas.
y no significa que se hayan cobrado las facturas. Entonces, si suponete vos facturaste a un cliente este mes y le vas a cobrar dentro de 90 días, si el IVA lo tenés que pagar ahora o el mes siguiente, estás adelantando el IVA, ¿sí? Entonces, por esa razón, en general, el impuesto al valor agregado se paga algún tiempo después del momento en que se ha emitido el documento. Hay un detalle impositivo, que tiene implicancia financiera, ¿no? Pero es un detalle. Nosotros lo que tenemos entonces para pagar es 210 de débito fiscal, 105 de crédito fiscal, la diferencia es 105. Ven que acá lo estamos adelantando, porque en realidad nosotros la mitad de esa plata la estamos cobrando más adelante. Entonces, ¿qué será esto? Será, pago esta deuda, 105, y acá está la salida de 105. Y el 12 se pagará un dividendo a los accionistas de 300. Bueno, ¿puedo pagar 300 de dividendo? Sí. Sí, porque es el resultado no asignado. Si acá dijera 200, yo no podría pagar 300. En general, en todo el mundo, para pagar un dividendo ya hay que tenerlo volcado en un balance. O sea, no se puede pagar dividendo anticipado. Solo en alguna situación muy especial, pero si no, tienen que surgir de un balance. Entonces yo no podría pagar dividendo por la ganancia que estamos proyectando en este periodo. O sea, yo no podría decir, bueno, si en este año estoy proyectando ganar 10.000, me voy dando dividendo 1.000 cada mes, supongamos. No podría hacerse eso. Generalmente las legislaciones de todos los países dicen que, insisto, salvo excepciones, los dividendos hay que darlos una vez que ya están verificados y ya se demuestran en una información contable. Ya están realizados y están publicados. Bueno, pero acá 300 podría dar porque es lo que dice el balance que hay. Entonces pongo 300 acá y 300 acá. Okay. Bueno, ya volqué todas las pautas presupuestarias en este cuadrito, ¿sí? ¿Y qué es lo que me quedó armado? Bueno, por ejemplo, el presupuesto económico ya me quedó armado, ¿sí? Porque es este. Acá está con los signos así contables, ¿sí? Seguramente si nosotros lo armamos para presentarlo, le cambiamos los signos. Lo hacemos los ingresos en positivo y no en negativo. Pero esto es contable, ¿sí? Para ir manteniendo la ecuación patrimonial. Entonces vean que en presupuesto económico ya me quedó acá armado, me quedó con ventas proyectadas de 1.000, costo de venta de 600, resultado bruto 400, 200 de amortización, 80 de intereses, ganancia 120. El presupuesto económico me quedó armadito. ¿Sí? Puedo ir a mirar el presupuesto, la situación patrimonial proyectada, es esta columna, ¿sí? Pero antes de esto seguramente me va a interesar ver el presupuesto financiero. Entonces, ¿cuál de estas filas está mostrando el presupuesto financiero? ¿Dónde está la plata? En disponibilidades. Exactamente. Disponibilidades es la que muestra el stock líquido que cuenta la empresa, la organización. Generalmente nosotros cuando manejamos esto, armamos un presupuesto financiero en disponibilidades, vamos a considerar la caja, el dinero en efectivo, la moneda extranjera, o sea, si tenemos monedas extranjeras, los saldos bancarios disponibles, o sea, las cuentas corrientes, tanto en moneda local como en moneda extranjera,
Seguramente vamos a considerar también los plazos fijos, porque eso es una colocación transitoria, es disponibilidad que para que genere algún interés lo colocamos. Vamos a considerar los fondos comunes de inversión, que opera con la misma lógica que el plazo fijo. O sea, nosotros ponemos en un fondo común de inversión para contar con ese dinero y mientras no lo estamos usando, que nos genere alguna renta. Y vamos a poner también los cheques de pago diferido que nos dieron los clientes. Esto con el cheque de pago diferido que nos dieron los clientes, bueno, a veces alguien podría decir que es una cuenta a cobrar, ¿sí? Pero generalmente en la práctica lo consideramos como una disponibilidad. O sea, no es lo mismo tener una cuenta a cobrar que tener ya en nuestro poder un instrumento de pago. Con lo cual el instrumento con el que nos pagaron y que se convierte para nosotros en un instrumento de crédito porque lo podemos descontar. Cheque de pago diferido. Probablemente ustedes hayan oído hablar de él o sepan qué es. El cliente, nosotros le facturamos a un cliente, el cliente nos debe la factura. Entonces, cuando nos paga la factura, nos puede dar plata, nos puede hacer una transferencia, o nos puede dar un cheque. Nos puede dar un cheque en fecha, o nos puede dar un cheque que va a vencer más adelante. Ese es el cheque de pago diferido. De alguna manera todavía no nos pagó, ¿sí? Nos sigue debiendo. Por eso algunos dicen todavía es una cuenta a cobrar. Pero la capacidad de realizarla es mucho mayor siendo un cheque, porque ese cheque yo lo puedo descontar, lo puedo negociar, lo puedo dar en pago, mientras que una cuenta a cobrar, una factura a cobrar es más difícil de hacerla líquida, es más complicado. Actualmente se ha desarrollado el concepto de factura de crédito, que trata de asemejar la factura de crédito al cheque de pago diferido, como para darle posibilidades al que tiene cuentas a cobrar a los clientes de realizar, hacerlo plata, esa cuenta a cobrar. En lugar de esperar hasta el vencimiento de la factura, ya lo puedo descontar en un banco, pago algún interés y ya tengo la plata. Pero estas son cuestiones de cómo se maneja la actividad económica y financiera en los países, no en todos lados son iguales. En Argentina lo que tiene mucho desarrollo es este concepto, este instrumento que es el cheque de pago diferido, que generalmente nosotros lo ponemos como una disponibilidad, como parte de nuestro efectivo, porque esos cheques los podemos dar en pago, los podemos negociar o podemos esperar hasta que vence. Entonces, en disponibilidades va todo eso. Ahora, fíjense ustedes lo que nos pasó. Vamos a tratar entonces de poner disponibilidades como se pone en un cash flow. Entradas, y así bien sencillo, ingresos y egresos. Le voy a sacar este. Fíjense ustedes, lo que hemos volcado en esta proyección ha sido lo siguiente. Un ingreso de 250, era que pienso cobrar las cuentas que están en el momento cero, y un ingreso de 605, que es cobrar la mitad de las ventas proyectadas. Entonces, 250 y 605. Por el lado de los egresos, bueno, y acá puse el saldo inicial, 150 es esto, ¿ven? 150. Por el lado de los egresos tengo varios, ¿ven? Tengo 400, que es pagar a los proveedores del momento cero, 302,50 es pagar a los nuevos proveedores, 400 era pagar la mitad del préstamo, bueno, varios pagos que voy a hacer. Los vuelco acá, proveedores anteriores, proveedores del periodo, proveedores de deuda financiera, intereses que voy a pagar, el IVA que voy a pagar y los dividendos. Pero ¿qué nos ha pasado acá? Vean ustedes, yo armo esto, que es armar el presupuesto con las pautas que tenía establecidas, y me da un déficit. La suma algebraica de todos estos conceptos da menos 582,50. ¿Puede ocurrir eso?
Y o sea, terminás perdiendo plata. No, esto no es perder. ¿eh? Esto es que el tema no hay que confundir lo financiero con lo económico. Esto no es perder, porque perder no ocurre, porque yo ya recuerden que armé el presupuesto económico y me daba una ganancia de 120. Esto no es perder. Eso es no tener liquidez, profe. Claro, ¿no? O sea, hago todas las estimaciones presupuestarias y desde el punto de vista financiero, si bien económico estoy viendo que pienso ganar, desde el punto de vista financiero no me alcanza la plata, no me va a alcanzar la plata. ¿Qué puede ocurrir? Generalmente lo más común es que si gano, sobra la plata, y si pierdo me falta, pero situaciones cruzadas pueden ocurrir. Después vamos a ver en qué casos se da. Sí, pero puede ocurrir, son muy frecuentes. Y acá está pasando. Estoy proyectando ganar 120, pero por una serie de circunstancias, de compromisos que tengo que hacer o demoras en las cobranzas que voy a tener, no me estaría alcanzando la plata. ¿sí? Bueno, vean ustedes que si nosotros no hacíamos todo este cálculo, todas estas estimaciones, no nos dábamos cuenta de que pasaba eso. Porque tal vez nos quedábamos con que íbamos a ganar 120 y nada más. No nos íbamos a dar cuenta que íbamos a tener un problema financiero, que no íbamos a poder cumplir con todos los compromisos que pensábamos atender. Si eso va a ocurrir, es mejor darse cuenta antes, porque en definitiva tampoco tenemos que la empresa está perdiendo. ¿sí? Entonces nos íbamos a ver metidos en un problema financiero y totalmente, bueno, casi seguramente evitable o manejable, siempre que lo sepamos con antelación y que no nos encontremos ante un vencimiento sin saber qué hacer con él. Entonces, frente a esta situación de de estar viendo que vamos a incurrir en un déficit de 582,50, se pueden tomar varias acciones. ¿Qué acciones les parece que pueden proyectarse para que esto no ocurra? Bueno, arriba ya se veía préstamos, ¿no? Obviamente, pero Bueno, otra opción. la más fácil, no es la más fácil, la que está puesta acá como solución del ejercicio es tomar un nuevo préstamo de 600 y con eso corregir. Pero vean que si ustedes llegan sobre la fecha, intentan obtener un préstamo, no lo van a conseguir porque generalmente obtener los préstamos toma su tiempo. ¿sí? Entonces, si esto se está proyectando con antelación, es más fácil poder llegar a obtener esto. Bueno, una manera de resolver el problema es el nuevo préstamo. Otra forma de resolver el problema podría haber sido desistir de pagar los dividendos, cosa que iba a enojar a los accionistas, entonces podría haberse ahorrado 300. Otra podría haber sido tratar de adelantar alguna de las cobranzas, pero generalmente si a un cliente le vas a decir que te adelante el pago, o sea que cobres antes, te va a pedir un descuento. Otra podría haber sido dilatar el pago a algún proveedor, pero también va a intentar hacerte un recargo. Así que ahí tenemos varias opciones. En este caso, lo que realmente es más correcto hacer es obtener algún préstamo y con eso cubrir el desfase financiero. De hecho, fíjense ustedes que en realidad estaba previsto pagar 400. O sea que nosotros pagamos uno de 400 y tomamos uno de 600. Tomamos un poco más, pero no es que nos endeudamos mucho. Estamos pagando el nuevo préstamo o sea, una parte del nuevo préstamo lo vamos a destinar a pagar parte del préstamo anterior. Entonces, al tomar este de 600, ¿ven? Lo que estoy pensando hacer es que ingrese 600 y me aumenta el pasivo por deuda bancaria en 600. Con lo cual, yo equilibro, ¿sí? Y ya veo que voy a tener una caja chiquita, pero bueno, no va a ser positiva, pues no puedo tener disponibilidad negativa. Entonces tengo esta situación. Bueno, acá tenemos
tenemos entonces el presupuesto económico y este es el presupuesto financiero, ¿no? Ya armadito. Y la situación patrimonial proyectada sería esta. Lo único que me faltaría agregarle es el resultado, ¿no? Para que equilibre estos 120 acá, ponerlos acá, ¿sí? Como resultado, porque el resultado proyectado del ejercicio del presupuesto económico va a ser un resultado no asignado en el momento 0 del periodo siguiente, que es el momento 1 acá. Por eso pongo los 120. Los bajo de acá y los anoto acá. Entonces sumo todo y mantengo el equilibrio de activo es igual a pasivo más patrimonio neto o activo menos pasivo menos patrimonio neto igual a 0. Mi situación patrimonial proyectada sería esta columna. Sí, esta. Bueno, entonces así he armado presupuesto económico, presupuesto financiero y estado de situación patrimonial proyectado. Un pequeño ejemplo, con pocas pautas presupuestarias, que, bueno, bastante complejidad pese a que es un pequeño ejemplo. Pero equilibra todo, ¿ven? O sea, cruza todo, está todo equilibrado. No hay, si cometimos algún error es conceptual, no hay error matemático o algebraico. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, por ahora no, es mucho para procesar. ¿Sí? ¿Se pudo oír? Profe, Sí. repetir la última parte. Repetime la pregunta, por favor. Si me puede repetir la última parte de lo que dijo de proyectado, porque se cortaba y no llegué a escuchar bien. La última cuentita que estaba mostrando. Ok. La última cuenta fue los 120, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta cuenta? Nosotros, el presupuesto económico, ¿sí? Nos genera un resultado. Estamos proyectando una ganancia de 120. Al armar la situación patrimonial proyectada, esa sería la ganancia del ejercicio. Bueno, lo tengo que poner acá. Entre los resultados no asignados que van a estar para el periodo siguiente, pero el resultado del ejercicio. ¿Qué evolución tuvo estos resultados no asignados? Tengo 300 en el momento 0, los voy a dar de dividendos, me va a quedar 0, pero pienso ganar 120. O sea, al final del periodo 1, en la situación patrimonial proyectada va a haber 120 de resultado no asignado que va a concordar con el resultado económico para ese periodo, el presupuesto económico de ese periodo. Son 120. Si no lo pongo acá no balancea. Esto está puesto así para que balancee. Listo. Entonces, completé presupuesto económico, presupuesto financiero y situación patrimonial proyectada. Hice los 3 presupuestos, los 3 cuadros presupuestarios y me balancea todo. ¿Profe, va a subir esta clase? Sí. Sí, después subo el Excel y subo la grabación. Le hago una pregunta. Entonces, cash flow es lo mismo que presupuesto financiero. ¿Son sinónimos? Sí, los usamos como sinónimo. Les vuelvo a reiterar algo, así ya lo tenemos. Son mucha información, pero bueno, así ya lo tienen. La diferencia entre
ganancia y pérdida es de tipo económica. Lo muestra el presupuesto económico. Lo financiero, ¿sí?, es superávit que te sobra o déficit. Pueden estar cruzadas, es lo que les decía antes. Puede haber ganancia con déficit o superávit con pérdida. Les desafío a que piensen en qué caso se puede dar estas situaciones raras que parecen anómalas. ¿No fue el caso que explicó recién? Que estaba Sí. cruzado? Bueno, el caso que pasó recién es uno de ellos. Pero para llevarlo a términos generales, ¿cuándo le parece que puede producirse eso? ¿O qué otros casos pueden producir eso? Bueno, es difícil por ahí darse cuenta, pero piensen lo siguiente. Es muy común, muy frecuente, esas situaciones cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un fuerte impacto de las amortizaciones en el presupuesto económico, porque las amortizaciones no juegan en el presupuesto financiero. Es decir, nosotros podemos estar perdiendo económicamente como consecuencia de la amortización, pero teniendo algún superávit financiero porque me ingresa más plata de la que sale, porque la amortización no la tengo que pagar. ¿Sí? Esa es una situación posible. Pierdo plata, pero genero igual más plata de la que tengo que pagar. ¿Sí? Pero lo que me ingresa no me alcanza para cubrir todo lo que tengo que pagar más las amortizaciones. Una situación bastante común, el económico da pérdida, pero yo tengo excedentes financieros. ¿Cómo terminan esos casos? Me imagino que mejor que si vas a pérdida y tenés superávit, déficit. Claro, si tenés pérdida y déficit, tenés que salir a conseguir plata para poder operar. ¿Sí? Claro, es mejor que la situación de tener ganancia y déficit. Claro. Pero si bien en el corto plazo estás funcionando, porque en definitiva tenés algún excedente, a mediano o largo plazo, ¿qué te sucede? Y no le vas a poder encontrar la vuelta y vas a tener que dejar de producir. Claro. Si no lo encontrás. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? No sé. Bueno, miren, antiguamente dábamos el ejemplo del remisero. ¿Sí? No sé si hoy se podrá poner algún ejemplo de un Uber, ¿sí? Pero los ejemplos de los remiseros eran característicos. El remisero, y tristemente característico, es un ejemplo sencillo, pero a veces hay empresas que le pasa lo mismo. Vean al remisero como una empresa. El remisero se compraba el remis con algunos ahorros que tenía, o una indemnización que le dieron por el trabajo que desarrollaba, se compraba el remis. Él ingresaba, conseguía viajes que le permitían cubrir los gastos, poner la nafta, los neumáticos, llevarse algo de plata para vivir, pero no lograba juntar plata suficiente para volver a comprar el remis cuando ese remis se pusiera viejo u obsoleto. ¿Qué le pasaba al final? Chau, remis. Bueno, cuando el remis ya no funcionaba más o quedaba muy viejo, él se quedaba sin actividad.
Entonces, esto es lo que ocurre si nosotros no logramos tener una ganancia que nos permita cubrir las amortizaciones, porque eso, si esa ganancia que nos permite cubrir, esos ingresos que nos permiten cubrir las amortizaciones y no tener pérdida considerando las amortizaciones, nos va a permitir reponer el activo fijo cuando se torne viejo u obsoleto. Si yo no lo hago así, ¿sí? Si yo me conformo con ingresar todo lo que gasto, pero dejo como pérdida amortización no cubierta, cuando agote mi equipamiento no puedo operar más, porque no lo puedo reponer. Entonces, puedo operar con déficit financiero, perdón, con superávit financiero y pérdida económica, como sería este caso, ¿no? Que está impactando la amortización. La amortización provoca una pérdida económica, pero yo sigo teniendo superávit financiero porque no tengo que pagar la amortización. Pero cuando se me agote el equipamiento, como consecuencia de haber tenido esas pérdidas, yo no voy a poder operar más porque no voy a tener plata para recomprar mi activo fijo. Renovarlo o volver a comprar el activo fijo. Ahí quedó claro, ahí se vio bien. Bien. Es una situación bastante común, lamentablemente. Bueno, chicos, les dejo para pensar el caso inverso. ¿Qué les parece? Bueno, buenísimo. Ganancia, bueno, que sería este caso, ¿no? O sea, ganancia económica, pero déficit financiero. Fue este caso. Acá como metimos varios factores, influyen varios de manera cruzada, pero piensen un poco en esas situaciones. Perfecto. Bueno, si hay alguna pregunta más, la vemos, y si no, después le subo la grabación y a la tarde le subo la grabación y el Excel. Yo no tengo ninguna, por lo menos. Profe, perdón, yo le puedo hacer una pregunta, no es de lo que vimos hoy, sino de lo que hay que leer de teoría del libro. Sí. Porque en el libro, bueno, en el Excel que dice las cosas que hay que leer, están algunos capítulos y no incluye el capítulo 4, por ejemplo. Que el capítulo 4 creo que es de costeo por órdenes o por procesos, Sí. no me acuerdo ahora, que es un tema que vimos. Ese no hace falta leerlo, digamos, con lo que vimos en clase. Ahí, ese Carlos les dijo que hay que leer el 4 y el 17. Y yo les dije, bueno, les voy a seleccionar algunos puntos del 4 y el 17, así no lo leen todo. Así que después les subo los puntos seleccionados. Ah, ok, perfecto, no sabía que había dicho eso. Buenísimo, gracias, profe. Profe, yo tengo otra pregunta. En la guía de trabajos prácticos hay varios ejercicios de varios temas. ¿Usted tiene los resultados? Por ejemplo, si yo quiero hacer un ejercicio que no vimos en clase, ¿tiene los resultados de esos ejercicios para mandarnos? ¿O le tenemos que mandar a usted, por ejemplo, para preguntarle si nos dio bien un ejercicio que hagamos? No, si querés, lo tienen los chicos. Teresa o Carlos los tienen, así que si querés plantear alguno puntualmente, si querés mandalo y lo revisan, o te dan pedíselos y te dan la solución. Yo también lo tengo, pero bueno, ellos están más en el manejo de los casos prácticos. Listo, bárbaro. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por el momento no de mi parte. Dale. Bueno, gente, nos estamos viendo. Un abrazo. Chao, Chao, gracias. profe, nos vemos, gracias. Chao, hasta luego. Nos Chao, vemos. Chao, profe. Chao, profe. Bueno, que tenga buena Chao. semana. Buena semana, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias.